¿Qué tal, mi querido Isra? Qué gusto. Aquí ya más que puesta para el programa el día de hoy. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué dice la tarde? Hoy no tenemos gallo. Hoy no hay gallo, ya ves que soy multifacética. Ahora me tocó desde el cochecito, Así es. camino, pues más adelante me tocará llevar al rocódromo a mis hijos, ya ves que les gusta la escalada. Y Ajá. y me agarró aquí como por la calle. Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno que también tus niños ya están ahí en actividad en el rocódromo. Qué bueno, ahí ya. Así es, Valero. Ya sabes, que el deporte es algo importante en la vida y ahorita con la pandemia, pues hay que reforzarlo un poquito más. Así es, perfecto. Bueno, hoy es martes de psicología y Vero nos va a plantear el tema, ¿verdad? Así es, mi Sí, querido Isra. Venga, venga con todo, flaquita. sí. Hoy nos vas a platicar sobre reforzar el autoestima en los niños. Así es. Fíjate que este tema sale porque si yo le pregunto a algunos papás cómo está la autoestima de tus hijos o si haces algo para subir la autoestima, tal vez la mayoría me dirían, sí, sí, o Ujú. sea, pero cuando ya lo preguntamos a conciencia y dices, ¿y cómo? ¿Cómo le haces para subir la autoestima de tus hijos? Tal vez algunos me respondan pues con elogios, tal vez otros me respondan pues cuando hace algo bien, le compro un regalito o le aplaudo, ¿no? Cuando algo veo que le está saliendo perfecto, ¿no? Y la realidad es que no estamos reforzando su autoestima. De ahí es que nace este tema. Y lo que he estado observando es que lo que realmente refuerza la autoestima es cuando hay empatía, comprensión y comunicación. Y hablamos de una comunicación verdadera. Pero lo que me he encontrado, dije en algunas ocasiones, no generalizo, por supuesto, es mucha indiferencia emocional de los padres para con nuestros hijos. ¿A qué me quiero referir? Y voy a poner un ejemplo. Supongamos que el pequeño fue a convivir con sus amigos en un día de escuela. Y en ese día de escuela él le tocaba presentar algo en el salón de clases. Lo presentó, pero él sintió que muchos de sus compañeros se burlaron de él. Es decir, se burlaban de su voz, se burlaban de lo que estaba exponiendo, y él pasa un momento vergonzoso que no lo logra superar durante toda su estancia en la escuela. Después de ahí viene el recreo y estos niños todavía pues lo están molestando o tal vez ya le pusieron algún apodo, como cuando te tocaba exponer y te sonrojabas, que alguien tenía bien decirte el jitomate y ya te empezaron hasta a apodar, ¿no? Ujú. Este pequeño no lo logró resolver, pero finalmente llega a su casa y cuando llega a su casa les empieza a platicar a sus papás, algo que él vive como algo fuerte, ¿no? En sus emociones. Y les dije, fíjate papá, que estuve exponiendo, pero unos niños se burlaron de mí. Y a veces lo que los niños están encontrando como respuesta es, se burlaron de ti, eso no es tan importante. Bueno, a mí cuando se burlaban de mí, pues yo, la verdad, los ignoraba y no me afectaba. Entonces tú no te preocupes que eso va a pasar y no es para nada, ¿no? Ujú. O salimos con el yo-yo, a mí me pasaban cosas peores, realmente, o ni los escuchamos, o les decimos, ya vas a salir con tus cosas, o eso no es importante, importante es lo que me pasa a mí, que no tengo ni cómo pagar tu colegiatura, eso sí es importante, por eso sí preocúpate, pero ¿por qué esos niños se burlen de ti? Nos tienes sin cuidado. A esto es a lo que me refiero con indiferencia emocional. Es Ujú. decir, no hay una verdadera escucha. Esto es muy importante para la criatura porque de aquí él está aprendiendo un montón de cosas. Esto verdaderamente es lo que va a reforzar su autoestima y esto verdaderamente es lo que más adelante nos vamos a quejar. ¿Por qué no me comprende mi hijo? ¿Por qué no me escucha mi hijo? ¿Por qué me tira loco? ¿Por qué no es empático con los demás? ¿Por qué tiene problema en sus relaciones interpersonales? Y este es un poco en donde yo quiero hablarles, ¿no? Esta parte que es tan importante, que es la escucha, que es la comunicación. ¿Qué te comunica alguien que te escucha? Pues que eres importante, valida tus emociones, te reconoce tus emociones. Ahora voy a poner el ejemplo como si se tratara de un adulto. Tú llegas de tu trabajo, te va mal en el trabajo, algo sucede en el trabajo, supongamos que te bajaron el sueldo y tú llegas y lo platicas a casa. ¿Qué pasa si en casa no te van a solucionar tu problema?
pero lo vas a poder platicar. Qué rico, ¿no? Te sientes importante, sabes que le importas a la otra persona, se refuerza tu autoestima. ¿Y qué pasa si yo llego y platico y en ese momento me callan o estás haciendo otra cosa o sencillamente no me pones atención o me contestas con el típico yo-yo, ¿no? A mí me han pasado cosas peores y, ay, por lo que te estás quejando no es tan importante. Evidentemente, pues, ¿cómo se siente uno, no? Pues que ya no te vuelvo a platicar nada, ¿no? O que tal vez lo mío no es importante. Y esto sí quiero hacer un poquito de conciencia. ¿Por qué? Porque está en nuestras manos el reconocimiento de las emociones de nuestros hijos. Claro, Pipis. Alguna vez había escuchado algo que sucedía y que creo que sí es muy cierto, que en el momento también, en este ejemplo que tú nos ponías de que el niño llega, te expresa cómo se sintió en ciertas circunstancias en la escuela, con los amigos o lo que como sea que se haya dado esta circunstancia que pues lo hizo sentir mal, que muchas veces las mamás o los papás quienes estén más a cargo en el día a día con ellos, suelen estar muy concentrados exactamente en el día a día, en el ya comiste, tienes la mochila lista, ya hiciste la tarea, ya apaga la televisión, no sé, como tan metidos en el rollo de en el día a día que se olvidan realmente de escucharlos. Y no es culpa de ninguno, pero sí creo que esta puede ser un buen pretexto para que pues pongan atención, ¿no? Si de verdad están escuchando a sus hijos o a los niños que tengan cerca, porque muchas veces puede ser que no sean tus hijos, pero sí se acerquen contigo a contarte ciertas cosas. Así es, y además, bueno, les quiero decir algo, cuando lo empiezan a hacer, esto tiene un lado mágico. Les puedo apostar que aquel chiquito, adolescente, joven que lo tengan lejano, es como, ¿cómo te explico? Al darle amor y comprensión y escucha a alguien, esa personita que veías tan difícil de acercarte a ella o que de alguna manera estoy hablando sobre todo de preadolescentes, de adolescentes, de jóvenes, que por alguna razón nosotros como papás sentimos ya se alejó mucho de mí o ya me cierra el cuarto. Cuando empezamos a hacer este tipo de conducta, parece magia, ¿eh? Porque entonces ellos se voltean a verte así con los, hasta se te quedan viendo con sus ojitos de, neta, neta me escuchó, neta soy importante, y yo sé que va a haber veces que a veces los papás creemos que a la fuerza tenemos que tener una respuesta, y aquí no necesariamente hay que tener una respuesta, porque muchos hechos ya acontecieron, ya sucedieron, ya me sentí mal, o ya no supe qué hacer, pero el hecho de que tú me hayas escuchado con esa atención, y ahora que tenemos en contra nuestros aparatos electrónicos, ¿no? En donde, pues con ver un celular, pues yo ya te ignoré totalmente, ¿no? Y que ellos vean que estás ahí en atención plena, créanme que realmente háganlo y me platican, ¿eh? Sucede la magia de acercarse a tus hijos y en ellos hasta se les pone una sonrisa, ¿no? De Sí. decir, fue importante, ¿no? Claro. Pipis, ya nos dijiste el ejemplo de cómo es esto de no escucharlos, de cómo a veces contestamos en automático y no prestamos realmente atención a sus necesidades o a sus preocupaciones. Pero ¿cómo sería el sí ponerles atención? ¿Cómo podríamos comenzar a preguntarles o a reaccionar a estos, pues sí, cuando empiezan a expresar sus emociones? Yo creo que mucho es el quedarnos callados y de veras que haya una verdadera escucha. Si son pequeñitos, hasta ponernos al mismo nivel que ellos. Si son chiquitos, pues bueno, bajarnos un poquito, sentarnos en un escaloncito, en el... Ahí te perdimos, Pipis, creo, pero bueno. Es que sí, me entró una llamada, ya la rechacé. Ok. Realmente es como ponernos a su nivel y que ellos vean que hay ese interés. Evidentemente, bueno, a mí me ha tocado mucho, también quiero comentar, por ejemplo, a preadolescentes o adolescentes que están a punto de menstruar, o me atrevo a decir que ya están menstruando, se ponen muy chipis, eso lo sabemos, ¿no? O están muy sensibles. Entonces, va a suceder que se van a acercar a uno y te van a llorar de algo, ¿no? Me voy a poner a llorar porque el día está cortito, me encantan, ¿no? ¿Y por qué lloras? Pues no sé ni por qué lloro, te dicen, pero lloro porque el día se me fue muy rápido, así son de lindos,
y lo disfruté tanto que el día se me fue tan rápido que me da mucha tristeza no tener un día que disfrute tanto. Me ha tocado estos comentarios y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Entonces, esta parte que nos mueva el corazón, que hagamos ya contacto con el corazón, que nos conmueva. Obviamente es solamente escucharla y entonces irle siguiendo su plática, ¿no? ¿Y qué fue lo que te conmovió, ¿no? ¿O qué fue o por qué te sientes tan triste? Y a veces ellos mismos te van a decir, ni yo lo entiendo, pero créanme que en esta dinámica hasta vamos a escuchar cuál es su verdadera necesidad. Muchas veces ellos te dicen, ¿me puedes dar un abrazo? O creo que lo que necesito es un abrazo. Y le das el abrazo. Claro que luego igual te pueden preguntar, ¿entendiste algo? Pues no entendí, como que no entendí, pero sí empaticé, pero sí sentí. Y estoy poniendo un ejemplo de los complejos, que es cuando, en el caso de las mujeres, ¿no? De las adolescentes, jovencitas que están en sus días, que están muy sensibles, que ni ellas entienden y que necesitan hablarlo. Y que para ellas en ese momento es un gran drama. Y si nosotros les contestamos, ya vas a empezar con tus chilladeras y seguramente estás en tus días, o sea, hello, gracias, ¿no? Es a lo que me refiero con la indiferencia emocional, que también va a ir aunado a lo que hemos hablado en el programa con la calidad de tiempo que nosotros debemos a nuestros hijos, que obviamente esto va a reforzar también su autoestima y paulatinamente también con poner límites, porque créanme que cuando nosotros en la disciplina les ponemos límites, habla de que estamos interesados en ellos. Bien, Pipi, ya lo dices, a lo mejor para ellos, para un adulto, para un papá puede ser un problema mínimo o ni siquiera es un problema, pero para ellos es el problema más grande que tiene una solución muy sencilla, escucharlo, o a lo mejor más allá de escucharlo, nada más entender el momento que está pasando, porque de ahí puede marcar el futuro, ¿no? La relación, el vínculo que puedes generar con tus hijos, ¿no? De ahí puede marcar el futuro, tienes toda la razón, el que ellos crean en ellos mismos, el que sepan que son seres que son escuchados, el que más adelante estemos hablando de lo que ahora nos quejamos, ¿no? Ciudadanos que sepan verdaderamente interrelacionarse y ver por el bienestar de la comunidad. Estamos hablando de que queremos políticos, bueno, ya no me meto con políticos, gente que sea empática, ¿correcto? Que sepa las necesidades que hay en el otro. Entonces, imagínate qué importante está haciendo esto, que es favorecer el canal de la comunicación y el realmente por lo menos saber qué es lo que está necesitando mi hijo en ese momento. Y a ver, y aquí lo único que se está realmente aconsejando es que haya una verdadera escucha y que evidentemente, bueno, si algo se le está presentando importante a este joven, pues si tú generas este espacio, pues te lo va a decir. Te va a decir cosas que cuando tú entrevistas a los jovencitos te dicen, ¿cómo crees que le voy a decir esto a mis papás? O yo les preguntaría cuántas cosas no les contaron a sus papás porque no se sintieron en la confianza. Y hablo cosas fuertes, ¿no? He consumido drogas, he abortado. Aspectos de sexualidad, ¿no, Pipis? Que después se Exactamente. cometen en tabús, ¿no? Y a final de cuentas es Totalmente. eso, ¿no? Que sientan ese apoyo realmente en casa. Si acaban de tener una presión en el colegio o en otro lado, pues que lleguen, que sientan digamos, el apoyo en la casa, pero que realmente, como dices, Pipi, se escuche bien, que realmente los escuchemos, porque a veces no los escuchamos ni nada más por darles el sí, ya casi le hacemos como el ejemplo que ponía de los niños. No le hagas caso, ¿no? O en alguna de esas incluso les puedes decir, pues ve y pégale, ¿no? O ve y pégale tú también. Entonces ya se vuelve un programa mayor porque no escuchaste bien realmente cuál era el problema en sí, ¿no? Totalmente, Armando. Si tú supieras la cantidad de cosas que podemos frenar en nuestros hijos porque haya por lo menos una verdadera escucha, es sorprendente. Claro que cuando me toca a mí comunicarle a los papás, su hijo tiene baja autoestima, habías de ver los ojos que me hacen. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Si yo les compro todo, pero ¿cómo? Si yo a mi nene, bueno, lo tengo en todos los equipos deportivos de la más alta dimensión, pero ¿cómo? Si le he comprado lo último que hay en tecnología. Ajá, pues sí, su
hijo tiene baja autoestima y su hijo que tiene baja autoestima se está deprimiendo y su hijo que tiene baja autoestima y se está deprimiendo se quiere suicidar, porque estos son temas de ahora, ¿sí? Es decir, para lo que luego no negarán mis colegas psicólogos, para lo que luego nos están hablando es mi hijo tiene ideas de quitarse la vida o ya no le ve sentido a vivir. Y créanme que en todo esto no solamente se trabaja con el hijo, sino se trabaja con la familia, con la dinámica familiar. Y algo que resulta esencial es esto que les estoy comentando. Por eso les dije, es mágico. Estamos siendo indiferentes emocionalmente y estamos creyendo que le estamos reforzando la autoestima de nuestros hijos y esto no es real. Oye, Pipis, ¿tiene que ver el rol que juegan los hijos en el número, bueno, en la familia? Es decir, si eres el hermano mayor, el mediano, el menor, entonces, ¿te van a prestar más o menor atención? E influye, bueno, de alguna manera no, la respuesta es no, porque uno tendría que estar como padre atento al hijo todos, ¿no? primogénito, ¿verdad? Al de en medio y al más chiquito, ¿correcto? Siendo parejo, lo que hemos hablado hasta con congruencia y consistencia en lo que les decimos a nuestros hijos, ¿no? Llámese valores o llámese reglas que haya en casa. Evidentemente, para un primogénito va a tener otro tipo de presión o de responsabilidad, porque de alguna manera el primogénito es el que nos abre camino para muchas cosas, ¿no? Para el más chiquito, pues ya le toca todo abierto, ¿no? Hasta ellos mismos los dicen, ¿no? Los permisos, muchas cosas con papás, ya me abrió camino el primogénito. Sin embargo, la respuesta es no, no debiera de interferir el orden que hay entre hermanos, mientras mis papás sepan tener una verdadera escucha con cada uno de nosotros. Y a esto me iría yo con otro tema, Valero, hablando de los hijos y de los hermanos, cuando incluso valdría la pena darnos cuenta como papás si tengo más afinidad con uno de los hijos y hago más alianza con uno de los hijos. Esto es muy normal, pero estoy de alguna manera minimizando o devaluando a los otros hijos, que esto daría para también hablar de esto, ¿no? Otro tema, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, el hecho de que escuchemos a los hijos, que estemos pendientes de cualquier síntoma, de cualquier elemento que nosotros detectemos como alarmante, pues hay que prestarle atención, Pipis. Escucharlo siempre, Totalmente. ¿no? Totalmente. Fíjate, voy a poner un ejemplo. Hasta a lo mejor, perdón, Pipis, a lo mejor Sí, hasta, perdón la frase, escuchar sí. sus silencios, ¿no? También no sé si se valga esa frase. Uf, totalmente. Porque verdaderamente acompañar no es, ya me senté y ahora dime, ¿no? Platícame, porque ya me dijo la psicóloga que me tienes que comunicar muchas cosas, ya me senté, dime, ¿no? Casi, casi como cuando vas al confesionario, ¿no? O sea, déjame tus pecados, ¿verdad, Valero? Entonces, pues no, no es así. Y muchas veces es acompañarlos. Algo que nos debemos de preguntar es cuáles son las actividades que hace mi hijo, en qué parte de esas actividades yo puedo meterme un poquito en su mundo, ¿no? Hay hijos que hacen fútbol, hay hijos que están con su parte académica, tal vez algunos ya tengan novia, pues obviamente en el de la novia no voy a entrar, ¿verdad? O tal vez en la parte académica, pues tampoco, ¿no? Pero ¿qué tal que en el futbolito puedo entrar? ¿No? Y vamos a echarnos una cascarita y luego de esa cascarita se puede prestar a echarnos un refresquito y en ese refresquito vamos a platicar de cómo te sientes. O sea, de alguna manera también algo que refuerza la autoestima de nuestros hijos es entrar, conocer el mundo de ellos y entrar al mundo de ellos. Más bien preguntarlos cuál es el mundo de mi hijo o de mi hija. Yo muchas veces esta actividad les pido que la hagan dibujando. Les pido haz un dibujo que represente todas las actividades que hace tu hija o todas las actividades que hace tu hijo. Y les pido que lo dibujen. Y luego les pregunto de esas actividades, ¿en dónde entras tú? Hay papás que de veras los invitan los hijos a todo, porque se han sabido ganar esa confianza. Y hay papás en donde no entran absolutamente en ninguna de las actividades del hijo. Y el hijo no los invita tampoco a ninguna de las actividades. Sí, que desafortunadamente no se genera ese vínculo entre papá e hijo, para que, pues, más adelante, estamos hablando de que a lo mejor cuando el hijo ya tiene 20, 30 años, pues se siga generando o se mantenga esa relación, ¿no? Que aún así tenga 50 años, creo que
debes de seguir generando esa comunicación con los papás, ¿no? Pues mira, nada más esta parte, recordemos cuáles son los eventos bonitos que puedes tú recordar de tus papás. Y a veces démonos cuenta que estos eventos bonitos es cuando me iba de la fregada y yo me acerqué a mis papás y recibí un abrazo. Cuando me pasó esto, pero yo se lo pude decir a mi mamá y yo lloraba y me abrazó. O sea, esto nosotros lo recordamos para toda la vida, ¿no? El cómo nuestros padres no fueron indiferentes a nuestras emociones, nos reconocieron y nos acompañaron. Como tú has comentado, Valero, a veces esa compañía es estar sentado a un lado de ellos, ¿no? Uh-huh. Y tal vez no hay nada que hablar, pero ellos saben que nosotros estamos ahí. Y si se llega a presentar algo, saben que pueden tenernos la confianza de decírnoslo, por difícil que sea. Tal vez estar pendiente también de esos pequeños cambios, ¿no? Pipis, como decía Isra, interpretar su silencio de que por qué están callados, porque a lo mejor ya no come, porque a lo mejor ya no sale como salía antes con sus amiguitos, o porque ya no se habla con no sé quién. O sea, ese tipo de acciones pueden derivar en un asunto que traigan, ¿no? Totalmente, que estén siendo amenazados por alguien, que estén siendo buleados. Dice uno, pero si no ven a nadie con la pandemia, a ver, sabemos que hay acoso en las redes sociales, ¿no? No necesitamos salir a la calle para vivir bullying en este sentido, que les está aconteciendo algo y les dé pena, ¿no? Algo en su propio cuerpo, que se hayan metido en un lío de drogas, en fin. Coincido contigo, ¿no? Si mi hijo ha tenido una conducta de ser muy alegre, de compartirnos las cosas y de la noche a la mañana modifica estas conductas, empieza a no presentarse a la hora de la comida, pierde el apetito, duerme de más o duerme de menos, entonces sí hay que preguntarnos por qué algo está sucediendo. Bueno, así es, estar pendiente de todos los niños, como dices, tampoco causar esa división de yo prefiero sobre el otro hermano, ¿no? Eso ya dices, es un tema que nos puede dar. Es un tema que es bien interesante, que sucede en las familias, que son alianzas. Se hacen alianzas y a veces son por afinidad. Y a veces no nos damos cuenta que esto lo llevamos a lo largo de nuestra vida y estamos obviamente desligándonos o abandonando a alguno de los hijos. Pues eso no debe suceder. Muy bien. Sí. ¿Tu reflexión final, doctora? Pues mi reflexión final es, bueno, yo le doy estos tips, llévenlo a la práctica de comunicación, de escucha, de verdadera empatía con los hijos y se van a dar cuenta de la magia que hay, que es sentirse